Los dejo con Fabián y con Juan Manuel. Muchas gracias por asistir. Vale, Juan Carlos, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por el tiempo que le dedican para estar en esta charla. Como muy bien lo mencionó ahorita Juan Carlos, la idea de la presentación o de esta breve charla es que podamos abordar temas lo más sencillo posible de lo que ocurrió con la caída de los tres servicios de parte de Facebook, WhatsApp e Instagram como tal. Antes de arrancar con el tema, es importante que entiendan que en este momento hay una coyuntura global frente a esos servicios. Sin embargo, pues nosotros en este momento no vamos a entrar en ese tipo de especulaciones. Por ahora nos vamos a ceñir específicamente en la información técnica que se ha brindado a diferentes mecanismos, llamémoslo así, confiables para poder determinar cuál fue la causa de esa caída masiva que afectó a varios países en el mundo. Arranquemos primero por qué se cayeron. Entonces, para poder entender, vamos a contextualizarnos sobre el tema. Primero que todo, los servicios de acceso a Internet están jerarquizados a través de diferentes proveedores de servicios. Esos proveedores de servicios lo que se encargan es de a su vez brindarle, dependiendo del nivel o la jerarquía en que se encuentren, brindarle servicios a otros proveedores de servicio. Entonces, para poder entender este tipo de jerarquía, se han clasificado básicamente en tres niveles, conocidos como los famosos Tier 1, Tier 2 y Tier 3. ¿Listo? Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Siendo los Tier 1 prácticamente los que desde el punto de vista a nivel mundial son los más grandes proveedores o los proveedores de los proveedores, como solemos decir en nuestro lenguaje clásico, y a base de ellos o con base en ellos es que se estructura todo lo que se llama digamos, el esqueleto como tal del enrutamiento en Internet. Entonces aparece una frase, una palabra nueva, enrutamiento. ¿Qué es ese enrutamiento? Pues básicamente el enrutamiento es como cuando un cartero necesita ir a entregar una carta a una casa en una ciudad, en un barrio, en un sector específico. Necesita una dirección, un sitio a donde poder llegar, una referencia que le indique con exactitud dónde tiene que ir a entregar esa información, o en este caso ese paquete o una encomienda, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente en Internet funciona de la misma manera. De alguna forma existen una serie de mensajes que van a pasar a diferentes proveedores. Por ejemplo, nosotros en nuestras casas seguramente estamos conectados a un proveedor Tier 3 o Tier 2, ¿sí? Muy probablemente, porque aquí en Colombia tenemos proveedores grandes. ¿Como cuáles? Caso Movistar, caso Claro, entre otros, ¿listo? O el mismo Tigo, que son proveedores a su vez de otros tipos de proveedores, y esos otros proveedores ya dan acceso a zonas muy específicas a nivel caso Colombia, en particular en ciertas regiones. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que para poder acceder a un servicio, y cuando hablamos de acceder a un servicio específicamente hablamos de páginas web, de sistemas de chat, bueno, de sistemas de compartir archivos en Internet, etcétera, etcétera. Todo lo que hoy en día se mueve en el mundo de Internet tiene que pasar a través de esas diferentes jerarquías de proveedores que en este momento estamos viendo en la presentación. Ahora, ¿cómo logramos llegar a ese punto? Es a través del enrutamiento, es a través de esa dirección exacta que el cartero necesita conocer para poder entregar esa información al propietario, en este caso, para poder hacer visible una página web. Es decir, para poder que en un momento dado que usted abre el sistema de mensajería instantánea, abre una aplicación que se conecta en Internet, eso pueda funcionar. Es esa localización exacta la que va a permitir que esas aplicaciones, que esos servicios puedan funcionar. ¿Cómo se logra eso? Ahora, ese esquema de direccionamiento, ese estándar de direccionamiento, así como en el mundo existen los direccionamientos para poder determinar cómo se establece la nomenclatura de una calle o cómo se establece la nomenclatura de un sector, pues a nivel del direccionamiento para nosotros ir a acceder a una página, como por ejemplo es el tema del día de hoy de WhatsApp o cualquier otro tipo de servicios asociados, necesitamos esa
algo que por debajo nos permita irnos encaminando, irnos enrutando, irnos guiando por los diferentes caminos para poder llegar a ese fin, llamémoslo así, a ese fin final, válgame la redundancia, que permite literalmente poder acceder al servicio. ¿Cómo se llama eso? Finalmente, esa capa que está, digamos, oculta a nuestra vista, porque normalmente somos usuarios, salvo que ya estemos en este rol como ingenieros telemáticos, pues normalmente para el usuario convencional es transparente esa forma de hacerlo por debajo. Lo que es transparente para el usuario por debajo para nosotros, los que trabajamos en ingeniería, lo llamamos el protocolo de BGP. Listo, Juan. Siguiente. Entonces, a nivel de las jerarquías de estos proveedores en la mano con ese protocolo de enrutamiento, de direccionamiento o de localización de esos servicios, porque finalmente para un cartero es más fácil saber que de pronto está en el barrio tal, en el sector tal, que de pronto saber específicamente el detalle del nombre o de la cédula de la persona a la cual va a entregar. Para él es más fácil todo el esquema, digamos, de facilidad para poder localizar esa dirección final. Lo mismo pasa en el Internet. Cuando nosotros tratamos de acceder a un servicio, para nosotros es mucho más fácil decir www.facebook.com, pero eso por debajo tiene una identificación, así como hoy en día ustedes me están viendo como Fabián Leonardo Cortés, pues ese nombre está asociado a una identificación única a nivel de país. Eso es lo mismo que sucede en el Internet. Esas capas que desde el punto de vista del usuario final no son visibles, pues hace que sea fácil el acceso. Los Tier 1, los Tier 2, digamos los Tier 1, Tier 2 y Tier 3 son los encargados finalmente de permitir que todas esas capas que no son visibles se puedan asociar o trabajar en conjunto para poder de que el enrutamiento se dé y lleguemos finalmente al servicio como tal. Siguiente, Juan. Ahora, como ya lo mencionamos, para poder alcanzar ese tipo de destinos, pues los proveedores necesitan de un estándar, ¿sí? Llamémoslo así como un protocolo por el cual el direccionamiento lo logremos de alguna forma alcanzar y poder llegar a ese destino como tal. Ese protocolo, que es el BGP, es el protocolo de enrutamiento que hoy en día es el mandatorio, es el más utilizado por los proveedores de Internet. Obviamente van a venir unos protocolos más avanzados, pero por ahora este es el protocolo que rige el esquema de enrutamiento, el esquema de direccionamiento y el esquema de organización de ese direccionamiento para poder facilitar el acceso al mundo de Internet. Porque hay que ser muy claros en esto. El BGP no es un protocolo que necesariamente deba ser utilizado en redes pequeñas, es un protocolo pensado para grandes movimientos de redes. Hoy en día, por ejemplo, un Facebook, un Instagram, un Google, un Amazon, un Cloudflare, entre otros, mueven grandes cantidades de redes. Entonces, uno poder tener un directorio, así como hay un directorio telefónico, tener un directorio de un grosor enorme o prácticamente indescriptible, de direcciones sería una cosa de locos, literalmente. Entonces, ¿qué se ha establecido? Poder concentrar o unificar grandes bloques de redes, grandes conjuntos de redes a través de un único identificador, que ese es el que finalmente nos va a permitir, desde el punto de vista de acceso a Internet, poder apuntarle a ese número y al apuntarle a ese número podemos llegar a todo ese bloque de redes con la mayor facilidad que eso implica. Es mucho más sencillo hacer eso que ponerse uno a tener todo el bloque o el esquema de direccionamiento de las redes, que obviamente eso sería un libro o una lista prácticamente interminable a nivel mundial. Ustedes imagínense cuántas redes a nivel del mundo pueden existir. Eso es incalculable en este momento. O bueno, bastante enorme. Por lo tanto, el BGP, que es el protocolo como tal, conocido como el Border Gateway Protocol, es el que permite finalmente, a través de su forma de operación, concentrar masivamente bloques de redes, asociarlas a un identificador
cuyo identificador no es que ellos se lo inventen, no es que ellos llegan y hoy en día vayan y coloquen un identificador, porque si no, ese identificador está regulado, está restringido, está controlado por un ente principal a nivel del mundo de Internet, que es el encargado finalmente de asignárselo a ese proveedor o a ese, llamémoslo, a ese usuario final que necesita a través de ese número poder enmascarar, poder no ocultar, pero sí por lo menos asociar o ligar todas esas redes como tales a través de ese único número, que es finalmente el número por el cual vamos a conocer el destino hacia cada una de las redes que esconde finalmente ese número o está asociado a ese número. El BGP prácticamente funciona a eso. Por eso, cuando algunas entidades tratan de involucrar en el tema de publicar servicios o tienen redes grandes, bueno, en el caso de Colombia, redes grandes a veces digamos, es un decir porque para lo que llamamos nosotros redes grandes comparadas con otros países pueden ser redes pequeñas o medianas, pero es una forma de indicar de que no siempre para ciertas circunstancias o escenarios o diseños, pues nosotros debamos de alguna forma implementar este tipo de protocolos. Normalmente este tipo de protocolos, nosotros como usuarios, como de organizaciones, de instituciones, etcétera, etcétera, llámese clínicas, instituciones de educación superior, colegios, empresas, centros de investigación, etcétera, etcétera. Normalmente esa responsabilidad se la dejamos al proveedor con el cual tenemos la salida a Internet. Y es ese proveedor, que puede ser un tier 3 o un tier 2 o un tier 1, dependiendo de la magnitud de nuestra organización, porque dependiendo de esa magnitud, a veces nos atiende un tier 3. Normalmente en Colombia ese es el tipo de caso. Probablemente nos pueda atender un tier 2, ¿sí? Es decir, nuestra salida a Internet es con un proveedor que ya tiene como más presencia internacional, pero muy pocas veces o muy contadas veces, digámoslo así, el Tier 1 atiende esas empresas. Obviamente hay empresas tan gigantes como las que acabamos de mencionar, un caso de Facebook, un caso de Google, por ejemplo, o Amazon, que muy seguramente tiene alianzas o convenios con Tier 1, que son los que finalmente tienen o tienen la capacidad de manejar el backbone como tal del Internet en términos generales. Entonces viene una frase y es el backbone. ¿Qué es el backbone? Pues hombre, básicamente el backbone es la gran superautopista por la cual tiene la capacidad de que circule todo el tráfico de Internet a nivel mundial. Esa es la capacidad de un Tier 1. Entonces, poder negociar con uno de ellos es una cosa, digamos, bien compleja. Y por eso es que normalmente nosotros como usuarios, incluso en la casa, incluso en las empresas convencionales, caso Colombia, y por qué no, también en Estados Unidos o en cualquier otros países en Europa, normalmente nos enfrentamos al Tier 3 o Tier 2 como servicio. Y ellos a través de sus redes, a través de su sistema como tal, de numeración que ha sido asignado para ellos, para su uso, nos hacen ver a nosotros en Internet. Eso es algo muy importante porque el TIR o el ISP, como se conoce de otra manera, que es el Internet Service Provider, a través de ese número que está regulado a nivel mundial, hace que nuestra red de la empresa, del colegio, de lo que sea, haga parte de las grandes redes que él maneja, de las otras demás redes. Y a través de ese número es que el mundo de Internet nos puede ir a localizar y por ende podemos a través de eso desplegar nuestros servicios, es decir, poder desplegar la página, en este caso en la web de la ICESI o algunos otros servicios o por ejemplo caso de otras instituciones desplegar digamos, sus sitios web también, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo hacen eso? A través del protocolo de FTP y a través de la asignación de algo que se conoce como el sistema autónomo o el número del sistema autónomo. El número del sistema autónomo básicamente es ese identificador que es asignado para ese proveedor o para un cliente, porque no necesariamente tiene que ser un proveedor de acceso a Internet. Nosotros podemos acceder dependiendo de algunas configuraciones o de algunos diseños de red. Podemos determinar si queremos tener nuestro propio sistema autónomo para que a través de él el mundo de Internet nos pueda localizar de una manera mucho más rápida y eficiente. Además de que eso trae otros beneficios
que son muy técnicos, es decir, como por ejemplo cuando estemos implementando un servicio de acceso a Internet con doble proveedor, dos proveedores, podamos lograr cierto nivel de coordinación entre ellos para armar contingencias. Entonces ahí viene un tema muy importante, el tema de las contingencias asociados a ese número, asociados al protocolo BGP y asociados a múltiples accesos a Internet. Eso es importante. La presentación que ustedes están viendo en este momento asocia ese tipo de elementos. El tratar de, primero, a través de un único número conocido como el sistema autónomo, que ustedes lo pueden ver allí en el primer slide, ese número oculta o más bien asocia un gran bloque de redes. A través de ese número, que es mucho más fácil, un número que tener que decirle a todo el mundo que existe la red 5, la red 2 o lo que ahí pueden ver allí como R2, R3, R4, R5, eso detrás de cada uno de esos símbolos hay un conjunto enorme de redes o puede haber un conjunto determinado de redes. Publicar cada una de esas redes puede ser mucho más dispendioso que poder asociar el sistema, asociarlas a través de un único número y a través de ese número, entonces ahí sí puedo acceder a ese bloque de redes. Además, el protocolo BGP, a través de ese Autonomous System, como se dice en inglés, nos permite también poder ir a otros lugares, poder ir a recorrer, conocer otras redes y que otras redes nos conozcan a nosotros. Ahora, es importante tener presente que cuando uno maneja este tipo de, digamos, de configuración o este tipo de servicio, es bien crítico entender qué tan importante es que desde afuera nos vean. Porque si no es importante y digamos que no es tan crítico que nos dejemos de ver en Internet por un rato, pues hombre, tenemos que tener hasta cierto grado de certeza de que podemos depender del proveedor y con el proveedor nos damos a conocer. Pero si nosotros tenemos una red muy grande, muy gigante, alguno de ustedes de pronto está trabajando en Google o en Facebook y esa red es demasiado grande, pues seguramente no podemos darnos el lujo de hacernos publicar a través de un único sistema autónomo. Tenemos que estar repartiendo, estamos distribuyendo el riesgo de una caída, porque si en un momento dado un gran bloque de redes deja de funcionar a través de un único sistema autónomo, pues de lógica se ve afectado solamente ese bloque de redes. Pero si todo lo asociamos y más aún todo lo concentramos en lo que llamamos nosotros en ingeniería en puntos únicos de falla, pues de lógica que va a ocurrir que en el momento en que ocurre se materialice esa falla, en ese punto único de falla, todo lo que esté detrás de eso, y cuando hablo de todo lo que esté detrás de eso, hablo de varios sistemas autónomos, de varios bloques de redes que se asocian a cada uno de esos sistemas autónomos, pues va a sufrir una caída bastante significativa. Y la recuperación de esa caída no es una cuestión de segundos, porque hay algo que el hecho de que todo el mundo nos conozca es un proceso de aprendizaje, es un proceso en el cual yo le cuento a usted dónde se localiza esta red y así sucesivamente se va esparciendo a nivel mundial, digamos, esa información. Entonces, para que se propague, esa propagación no va a durar ni un minuto ni 2 minutos, pueden durar horas, dependiendo también de la calidad de los enlaces en los destinos de otro lado, ¿sí? Entonces tenemos países que pueden tener afectación por un error humano, por un cambio indebido, y pues esa propagación se puede demorar perfectamente horas. Incluso en países como en países ubicados en América, y hablo América en general, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica como tal, pues es de lógica que a pesar de que tenemos una buena conectividad, pues también ese proceso tiene su tiempo y eso no es tan instantáneo como de pronto la gente podría creer. Eso es lo que básicamente hace el BGP. El BGP nos permite de forma dinámica, de forma muy certera, poder asociar los sistemas autónomos a grandes bloques de redes, también hacerlos visibles y obviamente tomar decisiones de por dónde podemos conocer esas redes o en particular por dónde podemos llegar a ese sistema autónomo. ¿Y por dónde podemos llegar? Es porque la idea es que no tengamos un único camino a dónde llegar. Si tenemos que tengamos varias rutas, diferentes trayectorias,
para poder alcanzar esas redes. Listo, Juan. Muy bien. Entonces, en el contexto de lo que ya hemos mencionado, ya hemos venido haciendo un barrido. Hemos hecho un barrido de los proveedores de servicio, su jerarquía, lo que hacen ellos, ¿sí? Qué tipos de proveedores son, la magnitud de esos proveedores, el hecho de que cada uno maneja grandes bloques de servicios hacia otros proveedores. Entonces, ustedes se imaginan qué pasa si falla uno de los Tier 1 o los Tier 2 y el impacto de eso a nivel de toda la jerarquía. Pues asociemos eso, adicionémosle otra capa más, que es el esquema de direccionamiento, de enrutamiento basado en BGP, y a eso adicionémosle un componente que maneja BGP, que es el sistema autónomo que esconde o enmascara o asocia todas las redes que a través de ese número estamos publicando. Entonces, en parte allí tenemos, miren toda la escala, la magnitud de una falla que se puede o podría ocurrir en caso tal de un error humano, en caso tal de un daño, lo que sea, pero básicamente es un efecto dominó que se puede propagar de una forma, dependiendo del nivel en que se encuentre, de forma no masiva o de pronto de forma tan masiva como fue el caso de Facebook, Instagram y WhatsApp como tal. Entonces, finalmente, estábamos hablando del tema del sistema autónomo para poder asociar las redes, para poder a través de un identificador identificar más rápido la forma de llegar a esas redes, y eso está regulado a través de la IANA. La IANA se encarga de establecer literalmente o determinar a quién le entrega esa numeración. Son unos números que se le entregan a cada uno de los clientes, llamémoslo así, para no hablar de proveedores, porque el hablar de solamente de proveedores de servicio puede ser un término no tan preciso, porque uno como institución también puede solicitar su sistema autónomo. No importa si su red no es tan gigante como la de Facebook, pero por lo menos sí tenerlo para efectos de otro tipo de funcionalidades que puede, o versatilidades desde el punto del manejo de publicación de servicios hacia Internet, versatilidades que podríamos utilizar cuando somos propietarios de un número de sistema autónomo o conocido como el ASN. Cuando un sistema autónomo falla y ese sistema autónomo falla, que a su vez agrupa varias redes, todas esas redes se van. Es como si algo ocurriera desde el punto de vista de ir a localizar. Es como si usted tuviera un mapa y de un momento a otro en el mapa apareciera allí el barrio tal, la casa tal y el sector tal, pero cuando usted llega al sitio, no hay nada. Literalmente ocurre lo mismo en Internet. Cuando un sistema autónomo, sea por error humano, sea por falla técnica, porque no todo tiene que ser necesariamente humano, a veces hay bugs, problemas en el hardware como tal, o en el firmware, digámoslo así, o en el software de los equipos encargados de todo esto, pues es de lógica que al afectarse ese número, que a su vez asocia a varias redes, pues esas redes asociadas a ese número se ven afectadas. Resultado final, múltiples posibles fallas. Una, la más drástica, fue lo que posiblemente ustedes ya conocieron a través de la noticia, que fue la caída de los servicios de esos de esas tres grandes redes. Y en otros casos simplemente hay cierto tipo de gradación. Sentimos como que a veces funciona o a veces no funciona. Hay intermitencia. Dependiendo del nivel de la falla se puede presentar ese tipo de comportamiento. Listo, Juan. Entonces, viene otro elemento y es, hasta ahora hemos tocado hasta este punto temas de direcciones, pero para poder asociar esas direcciones, normalmente nadie sabe cuál es la dirección, digámoslo así, físicamente hablando, por decirlo de alguna manera, a lo mejor, si me permiten más un poco técnica, no, nadie sabe cuáles son las coordenadas de la casa tal, 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 tal. De pronto la conoce, ah, sí, la casa de fulano, está en el barrio no sé dónde, en la esquina así se tantas, y ahí ubicamos esa casita que es una casa de 3 pisos o 2 pisos, color rosado, color blanco, lo que sea. Tal vez esas indicaciones son mucho más precisas. Y eso es lo que Internet facilita. ¿Cómo lo facilita? A través de un servicio de red que se conoce como el sistema de resolución de nombres o el DNS.
El DNS es lo que permite que usted cuando entra en el navegador y digita www.facebook.com, www.google.com.co o cualquier nombre, pues eso funcione y lleguemos allá. Porque es que cuando uno digita eso, por debajo se efectúa la traducción de ese nombre a una dirección, es decir, a la coordenada, es decir, a la dirección ya como tal real donde se encuentra ese servicio, en la ubicación donde se encuentra. Y quien nos indica eso, quien sabe realmente el tema es como tal el DNS server, ¿de acuerdo? El DNS es el único que se encarga de esa labor. Entonces, si ellos fallan, ¿sí? Y ellos están en una red, y esa red a su vez está en un sistema autónomo, y ese sistema autónomo falla, pues fallan los DNS, falla la posibilidad de que un usuario a través de esos DNS pueda resolver facebook.com o pueda que deje de funcionar whatsapp.com o deje de funcionar instagram.com. Entonces, finalmente es otro elemento más a la cadena de fallas que se va sumando. Es lo que se convierte en una especie de bolita de nieve. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es uno de los elementos que también se vio afectado y fue el más contundente, porque es que realmente lo que no ocurrió o lo que realmente no se ha, digamos, se ha verificado más bien de que no se vio afectado fue que los servicios estuvieran caídos, que realmente no se cayeron los servicios. Lo que se cayó fue la forma en que lo podemos accesar de una forma sencilla, DNS, y dos, la publicación a nivel del Internet, es decir, el sistema autónomo, BGP. Ahí hubieron dos fallas simultáneas, una que llevó al desencadenamiento de la otra y fue la última la que finalmente acabó con todo el posible acceso por más de 5 horas, creo que fue 5 horas o entre 4 y 5 horas la afectación que tuvimos. Finalmente, ese fue el resultado desde el punto de vista. Listo, Juan. Ahora, esos servidores que se encargan del tema de facilitarnos acceder a una página y sin tener que conocer específicamente la dirección como tal, sino de una forma mucho más sencilla, pues hay proveedores tan grandes como son el caso de Facebook, el caso de Instagram, WhatsApp, Google, etcétera, etcétera, que tienen planes de contingencia, o se asume más bien que tienen planes de contingencia que mitigan posibles puntos únicos de falla. Sin embargo, en el caso de Facebook, resultó, e Instagram y WhatsApp, resultó que esos puntos de falla se concentraron en unas redes muy específicas. Y al concentrarse en esas redes muy específicas, asociadas a unos sistemas autónomos específicos, y al entrar de forma remota, porque uno de los factores que se conoce es que hubo una labor de mantenimiento, hubo un error. En este caso, hasta el momento, lo que se conoce es que el error humano existió y finalmente las personas quedaron totalmente desconectadas. Esa propagación de ese error llamémoslo así, se esparció por toda la internet y dentro de la propagación del error, las redes donde estaban ubicados los DNS se vieron afectados. Por eso es que finalmente los usuarios no pudieron accesar esos servicios. No valió de nada que de alguna forma algunos proveedores tuvieran lo que estábamos viendo en el slide, lo que se conocen como el DNS dinámicos, que nos permiten de alguna manera poder censar diferentes rutas a través de la resolución de nombres para poder alcanzar el servicio. O los famosos GSLB, que son los Global Server Load Balancer, que permiten también hacer funciones de poder indicar, bueno, por este camino no, porque el puente está caído, vayámonos por este sendero o vayámonos por esta carretera, esto nos va mejor por acá. Esos servicios, a pesar de que muy seguramente ellos los tienen, y seguramente los tienen, porque son grandes compañías de tecnología, no valió de nada cuando el punto único de falla se concentraba en una administración centralizada y obviamente en un punto donde la configuración podía colocar en riesgo los 3 sistemas autónomos que manejaban esos servicios, cada uno de esos servicios. Muy bien, Juan.
Entonces, lo que sucedió, en palabras básicas, tenemos cada uno de esas redes en donde se encontraban los DNS, que son los que nos permiten accesar de forma muy sencilla a los servicios, se vieron afectados. Entonces, cuando un usuario comete un error, o en este caso no un usuario, un ingeniero, porque realmente ellos reconocen que fue un ingeniero o el equipo de mantenimiento, pues para no singularizar el problema, el grupo de mantenimiento que estaba haciendo una labor con miras a temas de seguridad, se equivoca, se les va un código mal, inmediatamente empieza a esparcir el error y tumba específicamente las redes donde se encuentran los DNS, pues el usuario final, cuando va a tratar de accesar el sitio web de Facebook o cuando va a tratar de hacer, por ejemplo, un chat de WhatsApp o el de Instagram, pues no lo va a poder lograr. Por dos razones. La primera, no hay forma de poderlo localizar de forma bonita, DNS. DNS se encargan de hacer que esa localización se vea lo más sencilla y adecuada posible. Y por otro lado, peor aún, nos ocultaron, nos escondieron todas las rutas posibles para poder acceder al sitio. A pesar, así hubiera funcionado los DNS, sin poder lograr alcanzar esos lugares, al no existir caminos, sencillamente no había forma tampoco de poder lograr el servicio. Dale, Juan. Y aquí tenemos un diagnóstico. Básicamente el sistema autónomo, eso es un ejemplo rápidamente para que ustedes lo entiendan, donde vemos en la parte oscura, que es una serie, un comando que nos permite determinar cuáles son los DNS o las direcciones de los servidores de DNS encargados de decirle a usted como usuario final que cuando digite www.facebook.com, ellos saben cuál es la dirección de facebook.com. Esos servidores de DNS como tal se vieron afectados. La red como tal se vio también afectada. Y adicional, ¿a través de qué? A través del sistema autónomo, que como ustedes lo ven en la parte amarilla, se dejó de avisar, de publicar, ¿sí? En Internet. Entonces, literalmente la situación fue para ellos de alguna manera caótica. Supongo o asumo que ellos tuvieron que desplazarse a los data centers porque no había forma. Después de que usted esté desconectado remotamente, la única manera de solventar la situación es estando parado donde están los servidores, donde está el problema y empezar a restablecerlo de forma gradual. En este caso, el sistema autónomo de WhatsApp, que es el que ustedes ven en la parte inferior derecha del slide, es el que se conoce como el sistema autónomo, Autonomous System AS32934. Ese es el que directamente es asignado a Facebook. Facebook no es ni un Tier 1, no es ni un Tier 3, bueno, ni un Tier 1, ni un Tier 2, ni un Tier 3. Literalmente ellos son proveedores de servicios de tecnología, pero no de acceso a Internet necesariamente. Y pudieron solicitar el tema. Obviamente Facebook es una red enorme, no es una red de 40 ni 50 servidores, es una red que tiene miles de servidores y obviamente están distribuidos a nivel mundial. Listo, Juan. Y así, a nivel del mapa, de lo que llamamos de la distribución geográfica de los servicios, pues ese pequeño error que ocasionó esta gran caída, por lo menos a Facebook lo dejó por fuera de todos esos países que ustedes ven allí. Uno creería que no es de importancia, la verdad es que sí. La verdad es que el impacto fue muy alto. Hay empresas, hay compañías, desde la persona que es un emprendedor y deja de vender, de ganarse un negocio, por muy pequeño que sea, hasta las grandes compañías que a través de esta red social promocionan, venden, intercambian información, comunicados con sus clientes, perdieron mucha plata. Incluso gobiernos, nuestros vecinos de aquí al lado de Venezuela, se dice que tuvieron pérdidas incalculables, millones y millones de dólares, precisamente por la falla de esos tres servicios. Muchos de ellos promocionan, comunican o hacen negocios, bueno, eso es a nivel de gobierno, a través de ese tipo de redes sociales. Muy bien, Juan.
Y listo, bueno, en este momento ya le cedo la palabra a Juan Manuel, el profesor de la universidad. Listo, Fabián, muchísimas gracias. Yo entonces voy a pasar a contarles un poquito acerca de cómo, es decir, desde el punto de vista de la ciberseguridad, cómo puede haber sido la afectación de todo esto, es decir, algunas de las cosas que ocurrieron. Recordemos primero, para quienes no lo saben, los principios de la ciberseguridad son tres, es decir, la confidencialidad, que es el hecho de que la información solamente debe estar disponible para las personas que legítimamente tengan acceso a ella, la integridad, que tiene que ver con que la información tenga sentido y se mantenga correcta, es decir, que no se vaya a dañar cuando está almacenada o en tránsito o en proceso, y la disponibilidad, que se refiere a que la información debe estar disponible cuando los usuarios la necesiten. Podemos ver muy claramente que esto de Facebook fue un problema de disponibilidad. Es decir, estamos hablando de que el servicio se cayó durante 6 horas, es decir, más o menos desde las 10, 11 de la mañana por ahí hasta las 4 o 5 de la tarde, hora nuestra. Y eso pues, es decir, Facebook, por esa caída, Facebook y su grupo de empresas incurrió en una pérdida de aproximadamente 7.000 millones de dólares. Es decir, imagínense lo que es ser semejante empresa y que todos los caminos, pues mejor dicho, para llegar hasta ustedes estén embolatados. Es decir, que no haya mapa o no haya sitio para llegar hasta ustedes. Entonces, tremenda esa cuestión. El problema se vio amplificado también por lo siguiente. Ustedes podrán imaginarse, estamos en contexto de pandemia y por lo tanto, entonces, muchas de las personas o la mayoría de la gente pues, que podría estar trabajando en Facebook están administrando los sistemas desde casa. Entonces, ¿qué ocurrió? Al caerse toda la parte, o mejor dicho, hacerse la propagación incorrecta del BGP, DNS, etcétera y demás, la red también dejó de existir para los administradores. Entonces, en conclusión, esos administradores que estaban en casa tuvieron que desplazarse hasta sitio físico para poder hacer el arreglo del asunto. Todo eso se complicó también por el hecho de que los dispositivos de seguridad física, hay por ejemplo como los que tenemos en la universidad, las cerraduras y demás, también están controladas por computadores y esos computadores también perdieron el acceso a las redes internas de Facebook. Es decir, la gente llegó, o los administradores llegaron a tratar de entrar al data center y a arreglar el problema y no podían entrar pues porque el sistema no los dejaba. No había manera de que las cerraduras pudieran acceder a los servidores para poder otorgar el acceso. Entonces, seguramente ahí tendrían que haber tenido de alguna manera algún plan de contingencia además, pero pues quién sabe cuánto demoraron en encontrar las llaves físicas para poder entrar. Y ya, como decía Fabián, pues tenemos el problema de que esto no afectó solamente a Facebook, a Instagram y a WhatsApp. Fíjense ustedes cuántos sitios habrán visto ustedes donde dicen esto cuando ustedes se van a loguear. Continúa con Facebook. Es decir, muchos sitios de la Internet comenzaron a emplear el login de Facebook como servicio de single sign-on. Es decir, con un solo usuario y con una sola contraseña, tú puedes acceder a múltiples plataformas. Pero, ¿cuál es el problema? El objetivo principal de Facebook no es ser un servicio de single sign-on, es más bien ser una plataforma de comunicaciones. Entonces, ¿para qué se metieron en esto? Pues podrá uno preguntarse de pronto, pues para lograr más tráfico al sitio y lograr entonces volverse más populares así. Y pues podría estar uno con la cuestión, bueno, ¿y qué pasa si esto falla? No, Facebook no se cae nunca. Ok, esas cosas pueden ocurrir. Entonces, fíjense en cuando estén ustedes configurando sus propios negocios y demás, ¿qué dependencia tenemos de plataformas externas? Sobre todo de plataformas externas que no tienen que ver con nuestro negocio. Porque, pues, por ejemplo, Facebook, pues si yo lo fuera a utilizar para login,
pero yo no lo estoy utilizando, digamos, pues para propaganda en mi negocio, para, digamos, difundir información o algún otro tipo de cosas, no sería el enfoque correcto para brindarle acceso a mis usuarios. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué? Se cae Facebook y entonces también se cayó mi empresa. Tremendo eso. Y la otra cosa, pues que también mencionaba Fabián, en este caso es que ya hay negocios que son sumamente dependientes del WhatsApp, del Facebook, etcétera. Pues yo me acuerdo nomás, hace un par de meses estuve renovando mi licencia de conducción y para uno renovar la licencia de conducción tiene que ir a lo que se llama un centro de reconocimiento de conductores. Y ese centro de reconocimiento de conductores prácticamente que atendía exclusivamente por WhatsApp. Entonces, ¿qué le pasó a ese negocio ese día? Estuvo fuera de línea sin poder atender clientes 6 horas. Entonces, la pregunta es, ¿tendrían allí algún canal alternativo? Porque uno a veces marca el número telefónico que está en este WhatsApp y no le contestan a uno. Entonces, la idea es, ¿se tienen canales alternativos en este caso? Y una dependencia tan tremenda de esto, pues, ¿qué problemas tiene? Imagínense, pues, mejor dicho, lo nocivo que puede ser. Entonces, pues no solo para Facebook, sino también para todas las empresas que de alguna manera pueden emplear servicios de estas empresas, es muy útil tener lo siguiente. Deberíamos tener, miren, una cosa que se llama un plan de recuperación de desastres. ¿Esto qué quiere decir? Es un documento en el cual está dicho en caso de que ocurra un determinado desastre o una determinada falla, pues que sea pues como muy prolongada, qué podemos hacer o qué vamos a hacer y quiénes están encargados, porque siempre es muy importante saber qué recursos tenemos para eso. En cuanto a recursos estamos hablando de gente, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de dinero, es decir, tenemos que estar completamente preparados para eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no estamos preparados para un desastre? Normalmente lo que hacemos es entrar en pánico y al entrar en pánico uno empeora la situación. Y la otra cosa que tiene que ir de la mano con esto, de hecho, esto contiene al plan de recuperación de desastres, es lo que se llama un plan de continuidad de negocio. Es decir, ¿cómo puedo hacer para que a pesar de que falle la tecnología o fallen las cosas, el negocio pueda seguir operando sin problemas? Entonces, fíjense que son cosas en las cuales uno no piensa, porque dice, no, semejante plataforma tan grande y demás a nivel mundial, ¿cómo se va a caer? Y miren que resulta que puede afectar de manera muy grave a los negocios como tal. Bueno, entremos pues ya acá, después de esto, pues muy brevemente a hacer las conclusiones. Fabián, pues tú por acá tienes un par de conclusiones con respecto a alternativas y privacidad. No nos quedan más que 10 minutos, entonces tratemos de resolver en 5 para poder Poder dar espacio responder a las preguntas. preguntas. Sí, señor. Correcto, muy bien. Perfecto, no, listo. En el tema de las alternativas, pues estamos muy Facebook, WhatsApp dependientes, digámoslo así. Es importante que ustedes como usuarios o nosotros como usuarios y sobre todo los que somos ingenieros interactuamos con gente, entendamos de que a nivel de servicios, por ejemplo, de mensajería instantánea, pues hay dos arquitecturas. Una que es la centralizada, donde de la información circula y tiene que pasar a través de unos servidores y es allí donde han habido muchos cuestionamientos en diferentes tipos de servicio con esa arquitectura. ¿Por qué? Primero, por la ubicación de los servidores. Por ejemplo, caso rápidamente ahí, caso de Telegram. Telegram inicialmente tenía los servidores en Rusia. Rusia, ustedes saben que algunas veces no es que garantice la confidencialidad de la información porque su gobierno interviene. Entonces los sacaron de Rusia, los ubicaron algunos en otros países, pero todavía quedaron en Rusia. Tenemos a Signal. Signal se volvió supremamente más popular el año pasado precisamente con los temas de protesta en los Estados Unidos. Entonces la gente ya no confía en WhatsApp porque entonces la historia de WhatsApp es que siempre bajo esa misma arquitectura que tiene Signal, Telegram, los servidores le han detectado de que son fácilmente, bueno, decir fácilmente es una forma, digamos, displicente de decirla, pero realmente lo que sucedió allí es que en el caso de WhatsApp,
los servidores se le descubrió que finalmente la información era encriptada y por ende esa información podía ser procesada para cierto tipo de fines. Finalmente, lo que ustedes pueden ver ahí en el slide son alternativas. Tenemos Signal desde el orden, digamos, que es gratuita, centralizada, totalmente encriptada end-to-end. Tenemos Telegram, la gente también utiliza mucho Telegram. Sin embargo, pues hay que tener cuidado con la jurisdicción de los servidores. Pero Fabián, en Estados Unidos, ¿qué? ¿En Estados Unidos también no entra a revisar los servidores? Sí, pero entonces ahí viene el grado de confidencialidad de la información que reside en esos servidores y la capacidad de poderlos desencriptar para poderlo manipular o utilizar con fines que no son los adecuados de alguna manera. También tenemos, por ejemplo, el último icono que es el que está al lado de la W, que es el de Trima. Trima es un sistema centralizado, no es gratuito, vale como 10,000 pesos la licencia, pero su jurisdicción está en Suiza. Obviamente, con esa jurisdicción hay cierto nivel de tranquilidad, pues por ser un país con un paraíso fiscal de alguna manera. Sin embargo, también tenemos la contraparte y es de pronto las plataformas menos conocidas, que son las distribuidas, donde aparece el estandarte de todos, que es WickerMe. WickerMe, para los que de pronto han llegado a ver series y entre ellas fue Mr. Robot, fue uno de los primeros sistemas de chat que ellos mostraron que es básicamente de muy alto nivel de seguridad. WickerMe incluso hace competencias donde creo que la bonificación radica entre los 10,000 y los 100,000 dólares para la persona que logre hackear su sistema de seguridad. ¿Por qué? Porque no depende de servidores. La comunicación es punto a punto y no centrada en servidores. Entonces, desde el punto de vista de alternativas, tenemos estas dos arquitecturas. Hay servicios alternativos a WhatsApp, por ejemplo, tanto estrés, tanto, digamos, caos por la caída de WhatsApp. Sí, hubo caída de negocios, pero los negocios tienen que estar preparados para armar contingencias. En caso tal de que no tengamos comunicación por WhatsApp, pues ¿por dónde más nos pueden comunicar nuestros clientes? No nos podemos quedar de brazos cruzados porque entonces WhatsApp es la única alternativa en el mundo. No. Incluso nosotros como ingenieros y particularmente en mi caso, mis proveedores, ellos saben que no se pueden comunicar por WhatsApp porque estrictamente hay mucha información que es sensible por la cual conversamos o podríamos conversar a través de ese y a mí esa plataforma no me da tranquilidad. Ahora, en el orden ascendente, obviamente esa información y en el orden también horizontal, esa información sí tiene relevancia. Hay gente que uno escucha y una vez en una charla de pasillo con alguien me dijo, no, pero es que a usted, a Facebook, ¿qué le va a interesar su información? Lo que usted transmite, lo que usted chatea, lo que usted publica, la foto, el sitio donde fue a visitar. Señores, sí les interesa. Y para eso tenemos dos casos de gran impacto mundial. Uno, las elecciones presidenciales en las cuales Donald Trump ganó, donde salió a relucir el tema de Cambridge Analytica, donde se hizo analítica de todo el comportamiento de cada usuario de interés en Facebook, de cómo eran sus predilecciones, qué alternativas. Con base en eso, aplicaron el tema de analítica y con eso definieron tendencias para las elecciones de los Estados Unidos. Eso es confirmado. Y el segundo caso a nivel mundial es el Brexit como tal, donde fue claramente utilizado como estrategia para poder influir en la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Económica Europea. Es confirmado. Entonces, esa historia o ese cuento, llamémoslo así, que de pronto alguien le vaya a decir a usted, es que ¿a qué le va a importar a Facebook lo que yo publique? Señores, sí importa. Y ahí está la demostración de eso. Básicamente, fueron millones de cuentas que utilizaron sin autorización, porque obviamente hay unos términos y condiciones, y ahí se ve claramente el uso de esa información sin autorización. Vale, Juan. Listo. Listo, Fabián, gracias. Con respecto a eso, les recomiendo, búsquense una charla TED que se llama ¿Por qué me vigilan si no soy nadie? Ahí van a encontrar una expansión muy interesante de ese tema. Lección que nos deja esto, miren, tenemos que ser resilientes ante fallos. Es decir, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es que tenemos que prepararnos, ¿no? Tener planes de recuperación de desastres, planes de continuidad de negocio para poder seguir operando aún sin la tecnología. Lo segundo,
irnos por el camino más fácil puede resultar problemático. Decir, no, nos metemos con la plataforma, con WhatsApp o lo que sea, porque es la más usada, porque todo el mundo la tiene, porque el primero que pega, pega dos veces, etcétera. Entonces, por ese lado podemos estarnos metiendo en problemas. Tercero, fíjense que el confiarle todo a la tecnología, pues también nos puede dejar manicruzados en caso de una falla de estas. Miren lo que pasó con el acceso físico a las instalaciones de Facebook. Yo me imagino, no sé cuánto se demorarían en encontrar las llaves físicas, porque pues sencillamente no, es que eso ya nadie lo usa. Ok, o sea, tenemos entonces que también buscar soluciones alternativas a toda esta cuestión, es decir, ver cuando ya estemos mirando en modo recuperación de desastres o demás, toca hacer estos ejercicios con antelación y tratar de pensar por fuera de la caja, es decir, mantener una mente abierta, flexible y demás para poder hallar soluciones alternativas donde de pronto no las estamos viendo. Y por último, pues como lo mencionó Fabián al principio, queda todavía pues no sé, la idea de que de pronto pudiera haber sido un sabotaje. Es decir, todo esto ocurrió después de un día de las revelaciones de Frances Haugen, que es la denunciante corporativa pues que expuso todas estas cosas y malas prácticas que está teniendo Facebook. Entonces, en este momento aún no se sabe, todavía nos toca ver mucho acerca de eso, pero pues veremos a ver qué pasó. Por el momento, digamos que la cuestión fue un error humano, pero el tiempo lo dirá. Es decir, ya veremos cuando ya se hagan todas las investigaciones necesarias. Bueno, no nos queda más que darles las gracias pues por su atención y quedamos disponibles pues para las preguntas que puedan tener. Sí, hay tres preguntas, miremos a ver si las alcanzamos a responder porque la sala Zoom está a las 7, hasta las 7:30, entonces mínimo nos cortan. Pero Vale. hay una pregunta de Alejandra. En el mapa en el cual se mostraban los países en los que estaban los servicios de Facebook, en los que los servicios de Facebook no funcionaban, ¿por qué habían unos países en los cuales los servicios sí funcionaban? Porque ellos tienen réplicas metidos, fueron básicamente los que estaban, digamos, en la zona de Estados Unidos que brindan servicio a todas esas regiones que están sombreadas en verde. Esa es, digamos, la justificación, que son los puntos únicos de falla que no deben existir. Lo que pasó es que las Américas, llamémoslo así, Europa, específicamente Europa Occidental y Australia, pues son, digamos, llamémoslo así, se conocen como los peer, que están conectados a los centros de datos que sí se vieron afectados con todo el proceso de falla que ocurrió, que hablamos ahorita y que habló también Juan Manuel. Básicamente fue eso. Los demás centros de datos no se vieron afectados. Por eso esos centros de datos sí prestaban servicio normalmente. Vale, perfecto. Aquí hay otra pregunta que, ¿cuál sería el